Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video educativo en nuestra clase virtual Mendel. Soy la maestra Marilyn Bolívar Puma y hoy trabajaremos la actividad significativa número 3 de personal social. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Conocemos a los presidentes que gobernaron en nuestro país en los años 2001 al 2021. Empezamos. Ahora les voy a dar una pequeña introducción. Frente a las acusaciones de fraude electoral por la segunda reelección de Alberto Fujimori, un sector de la población justificó su permanencia en el poder, mientras que otros condenaron su conducta por antidemocrática y anticonstitucional. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, era acusado de corrupción. En noviembre del 2000 aparecieron los llamados Vladivideos. ¿Qué eran estos Vladivideos? Fueron una serie de videos caseros grabados de manera clandestina por el ex asesor Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, en los que se ve sobornar a dirigentes políticos, empresarios, gerentes de medios de comunicación, gobernadores, etc., para que se pusieran a disposición del gobierno de Alberto Fujimori, que pusieron al descubierto la red de corrupción. Frente a este hecho, el Congreso destituyó al presidente Fujimori por incapacidad moral y designó al presidente del Congreso, Valentín Paniagua, como presidente del Perú. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazón. El 22 de noviembre, el doctor Valentín Paniagua asume la presidencia de la República hasta el 28 de julio del 2001. Fue un gobierno de concertación que convocó a profesionales destacados y de diversas orientaciones políticas para integrar su gabinete. Seguimos. Entre las medidas que se dieron destacan las siguientes. Los canales de televisión 2 y 13 son devueltos a sus legítimos propietarios. La creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La creación de la Iniciativa Nacional Anticorrupción. La creación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Convoca a elecciones generales en el 2001. Se firma el contrato de explotación del gas de Camisea. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, periodo 2001-2006. En el 2001, Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible, ganó las elecciones en la segunda vuelta electoral, al derrotar al candidato aprista Alan García. Asumió el poder el 28 de julio del 2001 como nuevo presidente constitucional del Perú. Estableció una alianza política con el Frente Independiente Moralizador, para así obtener más representantes en el Congreso. En su discurso presidencial volvió a prometer lo que dijo en su campaña, como mejorar salarios del sector público, disminuir la pobreza, etc. Se generaron actos de corrupción realizados por miembros de su entorno político y familiar. Seguimos. Entre los principales hechos y obras de su gobierno tenemos: suscribe acuerdo de comercio con el Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Promulga la Ley Orgánica de Regionalización. Implementa el programa educativo Huascarán, el plan de vivienda techo propio y el proyecto de generación de empleo a trabajar urbano. Se produce el arequipazo a la empresa belga Trattenberg en contra de la privatización de las empresas eléctricas de Hasa y Jesús. El gobierno finalmente dio marcha atrás. Continuamos. En Ilave 1 se produce el linchamiento del alcalde Cirilo Robles. Se produce el Andahuaylazo. El mayor retirado Antauro Humala asalta y toma una comisaría con un saldo de 4 policías y 2 reservistas muertos, finalizando con la captura de Antauro y la rendición de sus seguidores. Huelga de maestros, médicos, enfermeras, poder judicial, agricultores y cocaleros que generaron un clima de desgobierno que obligó a declarar el estado de emergencia. Suscripción del Acuerdo Nacional con partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil,
el cual marcaría los lineamientos de la política peruana en 20 años. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el segundo gobierno de Alan García Pérez, periodo 2006-2011. En el 2006, Alan García, partido aprista, venció a Ollantaytamala, Unión por el Perú, en la segunda vuelta electoral. García comenzó su segundo mandato el 28 de julio del 2006. Durante este gobierno continuó el crecimiento económico, para lo cual inició negociaciones para establecer acuerdos comerciales con Canadá, Singapur y China. Mantuvo la inflación controlada por debajo del 2% anual. Se redujo la pobreza del 48% al 30%. En su segundo gobierno, a diferencia del primero, Alan García garantizó cierta disciplina fiscal y el mantenimiento del crecimiento macroeconómico. Sin embargo, al igual que en su primer gobierno, el aprismo no pudo estar exento de escándalos por corrupción y de episodios de represión contra movilizaciones sociales. Seguimos. Entre los principales hechos de su gobierno tenemos: sentencia a Fujimori. El acusado Fujimori declaró: "Señor, estoy conforme ante las siguientes acusaciones: haber entregado una suerte de indemnización a su asesor Vladimiro Montesinos, de sobornar a funcionarios, congresistas tránsfugas, de violar el secreto a las comunicaciones y por la compra irregular de un medio de comunicación". Sin embargo, quedaron pendientes otros casos, por los cuales Fujimori fue acusado a 25 años de prisión: el asesinato en los casos Barrios Altos, La Cantuta y por el secuestro agravado al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Deya. Otro episodio que sucedió fue el Moquegüazo. El 9 de junio, junto a los técnicos de los Ministerios de Energía y Minas y Finanzas, el Premier cambió su versión y les dijo que no había nada que hacer. A las pocas horas comenzó la huelga indefinida que paralizó toda la región durante 10 días. La protesta dejó pérdidas de 27 millones de nuevos soles en Moquegua y 50 millones de nuevos soles en Tacna, así como más de 100 heridos y el relevo del general Alberto Jordán como jefe de la Dirección Territorial del Sur. También se dio el Baguazo. Este fatal hecho se produjo el 5 de junio del 2009 en la norteña provincia de Bagua, del departamento de Amazonas. Murieron 34 personas, entre cuales 24 policías y 10 civiles. Tras meses de tensión entre comunidades indígenas y el gobierno, enfrentamientos por una serie de leyes que afectaban directamente a la Amazonía, decretos legislativos 1090 y 1064 sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, este hecho tuvo su origen en el deseo de una compañía transnacional de establecerse en una zona protegida legalmente. Se cambiaron las leyes a favor de esta empresa, pasando por encima los convenios y leyes que protegían a las comunidades nativas que vivían en esa zona. Otro suceso que ocurrió fue el terremoto en Pisco. El 15 de agosto de 2007, a las 6:40, un sismo de 7,9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la zona sur de la región central del Perú. El movimiento telúrico tuvo una duración aproximada de 210 segundos. Afectó principalmente la localidad de Pisco, Ica y Chincha. El terremoto se sintió además en la ciudad de Lima, Piura, Arequipa, Cusco y Pucallpa. Producto del terremoto, que destruyó casi en su totalidad la ciudad de Pisco, 595 personas murieron, 318 desaparecieron y más de 300.000 quedaron damnificados.
según el Instituto de Estadística e Informática del Perú, INEI. Seguimos. El gobierno mostró una ineficiente tarea de reconstrucción en Pisco, tras haber sido azotado por el terremoto del 2007. Hubo un mal manejo en la lucha antidroga. El Perú pasó a convertirse en el primer productor mundial de cocaína. En el 2008 salen a la luz los llamados petroaudios, conversaciones telefónicas que comprometieron a funcionarios apristas con actos de corrupción en las concesiones petroleras que realizaba el Estado. Bien, queridos estudiantes, hemos culminado nuestra actividad significativa número 3 de personal social. El día de hoy hemos aprendido sobre algunos presidentes que gobernaron nuestro país. Se despide de ustedes Miss Marilyn Bolívar Puma. Nos vemos en un próximo video educativo Mendel. ¡Hasta luego! Cuídense mucho.